Bueno, me presento, mi nombre es Mariela Tarabini, de Marketing de Minra y Argentina, y hoy tenemos el agrado de tener esta presentación con el doctor Edward Herrera. Les voy a compartir el póster de la presentación. Muy bien. Entonces, en el día de la fecha, nuestra serie de seminario web académico, el tema es evaluación de la patología anexial. El doctor Edward Herrera va a ser el encargado de brindar este seminario. Él es jefe del Departamento de Consulta Externa del Hospital 1 de Mayo del Instituto Salvadoreño de Seguro Social. También es director de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Es presidente de la Asociación de Ginecología y Obstetricia de El Salvador y también es presidente de la Asociación de Colposcopía de El Salvador. Así que, bueno, tenemos el honor de contar con su presencia. Le voy a dar la palabra a él. Muchas gracias. Ay, doctor. Es un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes. Espero que puedan ser algunos conceptos bastante útiles. Vamos a compartir la pantalla para poder verlos. Les quería recordar antes que arranque, doctor, que si tienen preguntas las pueden ir dejando en el chat y cuando terminemos con la charla las vamos leyendo. Muchas gracias. Bueno, vamos a platicar un poco acerca del abordaje más adecuado de lo que es la patología anexial, tomando en consideración que lo más importante es hacer un abordaje integral en donde podamos evaluar todas las condiciones que nuestra paciente presenta para que de esa forma realmente podamos llegar a un éxito en el diagnóstico y por supuesto en el tratamiento, utilizando las herramientas que tengamos a disposición y por supuesto seleccionando aquellas que mejor se adapten a nuestra necesidad. Entonces, cuando hablamos de masas anexiales, realmente es mucho más que hablar de la patología de un ovario. Una masa anexial es una masa sólida o quística que puede tener varios sitios de origen. Puede originarse del ovario, pero también puede originarse a nivel de las trompas de falopio, de los tejidos circundantes. Y algo muy importante es que muchas veces es un hallazgo incidental. De repente la paciente acude a un examen, a un chequeo de control y nos topamos con que hay una situación relativamente anormal. Entonces tenemos que saber en qué casos podemos ser simplemente observadores de esta condición o en qué casos nosotros necesitamos ser un poco más agresivos para este abordaje. Por supuesto, los factores de riesgo van a depender de dónde estemos considerando la probable etiología, algunos parámetros como los factores hereditarios, la edad de la paciente y por supuesto si estamos pensando en quistes funcionales como un quiste folicular, un quiste del cuerpo lúteo o si ya estamos pensando en una condición en la que pudiera haber un problema de tipo oncológico. Se desconoce realmente cuál es la incidencia real de la masa pélvica, pero se habla también de que más o menos un 10% de todas las mujeres se someten a una evaluación quirúrgica debido a una masa anexial o a la sospecha de una neoplasia ovárica. Entonces debemos saber cuál es el camino a seguir y cuáles son las condiciones que nos pudieran hacer que cambiemos de una observación a un manejo mucho más agresivo en el que por supuesto tengamos que tomar algunas pruebas, estudios ultrasonográficos, laparoscopías o estudios más invasivos y por supuesto terminar en un acto quirúrgico. En el programa de detección por ultrasonido
se habla de que la incidencia de masas ováricas es de menos de un 2% y que afortunadamente la mayoría de estas presentan una histiología benigna. Sin embargo, ya en el proceso o en el periodo de la posmenopausia, este porcentaje puede elevarse hasta un 15% y por supuesto que ahí cambia ya el seguimiento y las características clínicas que nosotros deberíamos de observar para decidir un cambio en el manejo de la paciente. Es importante para poder hacer un buen diagnóstico establecer cuál es el origen más probable de esta masa anexial, excluir si es una situación de urgencia o una sospecha de malignidad y por supuesto definir si esto puede postergarse y llevarse de una forma lenta mientras obtenemos todos los estudios requeridos. Básicamente los parámetros más importantes es la edad de la paciente, porque dijimos entre mayor sea la paciente, más alta la probabilidad de que sea un problema oncológico, la localización anatómica de la masa para poder evaluar a qué región anatómica corresponde y el estado reproductivo de la paciente, por supuesto, porque también hay que tomar en cuenta una mujer en edad fértil, una mujer posmenopáusica y otros parámetros que nos van a ir orientando hacia cuál debería de ser nuestro abordaje. Entonces, nuestros objetivos de abordaje deberían de ser determinar el tipo histológico, principalmente para descartar problemas de malignidad, determinar la región anatómica que está originando esta masa, evaluar el riesgo de malignidad y dirigir cuál va a ser nuestro mejor abordaje. Decíamos, cuando hablamos de una masa pélvica, no necesariamente hablamos solo de patología ovárica. Tenemos situaciones que pueden presentarse fuera del ovario, relacionadas al embarazo, como un embarazo ectópico, a nivel de las trompas, como puede ser un hidrosalpinx, un absceso tubo-ovárico, quistes paraováricos, quistes de inclusión peritoneal, principalmente cuando hay antecedentes de infecciones pélvicas inflamatorias o procedimientos quirúrgicos, fibromas que pueden confundirse también con una masa anexial, abscesos diverticulares, absceso o tumor del apéndice en forma más rara, pero puede haber un cáncer también a nivel de las trompas de falopio, la enfermedad intestinal inflamatoria o maligna y por supuesto algo importante, un riñón pélvico. Muchas veces podemos confundir una localización ectópica del riñón con una masa de origen anexial. Y por supuesto, ya dentro de lo que corresponde específicamente a la región ovárica, podemos tener los quistes simples, quistes hemorrágicos o fisiológicos. Dentro de estos hablamos de los quistes foliculares o los quistes del cuerpo lúteo. Recordemos que cuando tenemos procesos fisiológicos, en algunas circunstancias el folículo no logra romperse y se nos va a formar un quiste folicular, o se da la ovulación, se produce la formación del cuerpo lúteo y puede formar también un quiste del cuerpo lúteo. Usualmente los quistes foliculares no exceden los 2.5 centímetros y los quistes lúteos no exceden los 3 centímetros. Por supuesto, esperamos que en un periodo corto de 1 o 2 ciclos estos puedan desaparecer de manera espontánea, pero siempre tenemos que estar atentos al seguimiento y a los cambios que se puedan presentar. Los endometriomas, que son relativamente frecuentes en nuestra consulta y que por supuesto deben abordarse de una manera adecuada para evitar las consecuencias a largo plazo que estos puedan tener, principalmente en la fertilidad de la paciente. Neoplasias de tipo benignas, de tipo malignas y aquellas que incluso están borderline o en el límite de la malignidad, y por supuesto los problemas ya neoplásicos que nos van a preocupar más grandemente en cuanto a un buen diagnóstico y al manejo. Decíamos que tenemos que tomar en cuenta
las características principales de la paciente. Entonces, hablamos en niñas y adolescentes, puede presentarse hasta un 10 o un 20% de problemas relacionados con la malignidad, en el cual pueden darse algunos tumores de las células germinales de una forma más frecuente, y también que en estas circunstancias puede haber un riesgo alto de torsión, parámetros que debemos de tomar bastante en consideración. En el caso de las mujeres premenopáusicas, la mayoría de situaciones son de tipo benigno. Por supuesto, en un primer momento siempre tenemos que descartar patologías o condiciones relacionadas con el embarazo y alteraciones del ciclo menstrual. Mencionábamos los quistes foliculares, los endometriomas, y por supuesto, aunque sí existen problemas de tipo maligno, la incidencia del cáncer es bastante bajo, oscila entre un 1.8 a un 2.2%. Tenemos que tomar en cuenta los factores de riesgo para un cáncer ovárico. Por supuesto, entre mayor es la paciente, va a haber un mayor riesgo. Decimos una edad arriba de 60 años es un riesgo mucho mayor. Las mujeres de raza blanca, se habla de las mujeres de descendencia judía askenazi. En cuanto a la raza judía, hay dos grupos principales, decimos el grupo askenazi y el grupo sefardí. Hay una alta población de ascendencia askenazi en los Estados Unidos, y por eso es también importante tomar en consideración como un factor de riesgo. La obesidad, por supuesto, la nulliparidad, retraso en la maternidad, problemas relacionados al estímulo hormonal como una menarquia temprana y una menopausia tardía, la exposición a estrógenos sin oposición de los progestágenos, el uso inadecuado de terapia de reemplazo hormonal, factores relacionados con la esterilidad y los problemas hormonales que puedan estar sumados a esto, uso de medicamentos que mejoran la fertilidad, y por eso recordemos que cuando se usa el citrato de clomifeno, la recomendación es no usarlo por más de 6 meses, ya que aquí pueden haber riesgos de tipos de patología maligna, problemas relacionados también a endometriosis y algunos antecedentes personales y familiares de cáncer de diferentes localizaciones como mama, ovarios, colorectal, endometrial, tracto urinario, páncreas, cáncer de cerebro y cáncer de piel. Y por supuesto, hoy que ya está más en boga el origen genético de este tipo de situaciones, aquellas mujeres que presentan la mutación BRCA1 y BRCA2 también van a tener una mayor incidencia de este tipo de condiciones. ¿Cuándo vamos a catalogar la consulta de nuestra paciente como una emergencia que debe de ser atendida en una forma rápida, o cuándo podemos irnos un poco más con calma realizando todos los diferentes estudios? Vamos a ver algunos algoritmos de manejo y cuáles son las recomendaciones que pueden irse dando a ese nivel. Entonces, ¿a qué paciente tenemos que atender prontamente? Cuando está relacionado con dolor abdominal o pélvico, cuando existe un sangrado vaginal, una prueba de embarazo positivo que incluso pudiera orientarnos hacia un embarazo ectópico. Cuando hay signos de inestabilidad hemodinámica o shock hipovolémico, cuando hay trastornos ya como taquicardia o hipotensión, que también puedan orientarnos hacia un embarazo ectópico, o a un quiste que se ha roto y ha provocado también un trastorno hemodinámico. A veces hay situaciones que no son tan usuales. En una ocasión me tocó atender a una paciente que por una ruptura folicular tenía un shock hipovolémico y le encontramos un volumen de 2000 ml en cavidad pélvica. No es lo usual, pero por supuesto son cosas que tenemos que tomar en consideración. Dolor unilateral, intermitente y de aparición repentina, principalmente asociado con náuseas y vómitos, que pueden orientarnos hacia una torsión anexial
aunque también debemos de considerar procesos infecciosos y otras causas de dolor abdominal agudo, pensar en una apendicitis si es del lado derecho, y las otras condiciones que habíamos mencionado. Dolor abdominal o pélvico, fiebre, flujo vaginal purulento, signos de sepsis en los cuales ya encontramos alteraciones a nivel sistémico y por supuesto que indican que puede haber incluso la presencia de un absceso tubovárico. En estas circunstancias nosotros tenemos que actuar más prontamente y pensar en la posibilidad de que sea requerido un pronto abordaje quirúrgico. Por suerte, esta no es la mayoría de pacientes. Tenemos pacientes también que pueden abordarse un poco más despacio y que sí es importante que podamos comprender si existe una posibilidad de una patología maligna en la que por supuesto pudiera haber necesidad de una cirugía más invasiva, en la que también se incluye toma de otras muestras como ganglios, peritoneo y otros parámetros que nos puedan ayudar a hacer un estadiaje más adecuado de estas condiciones. En este tipo de pacientes, por supuesto, una historia clínica detallada, evaluar nuevamente los factores de riesgo relacionados al cáncer de ovario para determinar cuál es la posibilidad, hacer un buen examen físico que incluya un examen pélvico en el cual se evalúe el tamaño, la consistencia y la movilidad de la masa. Siempre descartar la posibilidad de un embarazo en toda mujer en edad fértil, por supuesto tomar idealmente una atropina coriónica beta, realizar la ecografía transvaginal, que es nuestra piedra angular en el diagnóstico o la sospecha de cuál es el origen de esta condición. En algunas ocasiones podemos recurrir a otros métodos de estudio más avanzados o más amplios, como una tomografía o una resonancia, pero algo muy importante para nosotros los ginecólogos es que una buena ultrasonografía pélvica puede brindarnos mucha más información que estudios más sofisticados. Un buen examen a conciencia que incluya los parámetros requeridos para evaluar el riesgo de malignidad nos va a ser de mucha utilidad y puede evitarnos el exceso de recursos requeridos para el abordaje de la paciente. Los niveles del CA125 son importantes, ya vamos a hablar un poquito más adelante de ellos y por supuesto siempre debemos de tomarlo cuando tenemos alguna sospecha de malignidad y condiciones especiales en las que podemos encontrar pacientes embarazadas en las que pueden presentarse este tipo de situaciones, evaluar si hay urgencia en cuanto a un abordaje quirúrgico o si podemos esperar a que el embarazo se desarrolle normalmente y hacer el abordaje posterior. Vamos a ver cuál es el algoritmo que recomienda la literatura en cuanto al abordaje de estas situaciones. Encontramos una paciente asintomática a la cual hemos encontrado una masa anexial. Decíamos, si la situación es de urgencia, lo más probable es que yo voy a tener que hacer un abordaje quirúrgico de emergencia. Pero si el tiempo lo permite, lo mejor es definir exactamente cuál es el riesgo de malignidad, si es un riesgo bajo, un riesgo alto y qué tanto puedo yo observar a la paciente. Entonces decimos, mi primera pregunta ¿es una paciente posmenopáusica? ¿Sí o no? Si es una paciente posmenopáusica, debo de evaluar la utilización de marcadores y por supuesto debo de realizar el índice de malignidad. Si no es una paciente posmenopáusica, decíamos, lo primero que yo debo de descartar es que la paciente esté embarazada. Si la paciente es posmenopáusica, dijimos mandar marcadores, evaluar el índice de malignidad, que pudiera estar arriba de 200. Si los marcadores están anormales, el índice de malignidad es arriba de 200 y hay factores para cáncer de ovario, entonces lo mejor es un abordaje quirúrgico, idealmente con el apoyo de ginecología oncológica. Vamos a hablar un poquito más adelante de la evaluación con índice de malignidad y por supuesto de la categorización IOTA, que nos ayuda
a definir el riesgo que la paciente puede presentar para esta condición. Por otro lado, decíamos, no hay factores de riesgo para un cáncer de ovario. Entonces, podemos repetir una ultrasonografía de control en un periodo de 6 a 8 semanas. Y aquí, importante, la evolución en el tamaño del quiste. Es un quiste mayor de 10 centímetros, lo más recomendado es el abordaje quirúrgico. Es un quiste que se mantiene estable y es menor de 10 centímetros, vigilarlo cada 3 a 6 meses con ultrasonografía y de preferencia tomar un CA-125. Y por supuesto, si en este periodo de 6 a 8 semanas el quiste está resuelto, yo puedo volver al control rutinario de la paciente. Seguimos evaluando los diferentes parámetros. Dijimos, si la prueba de embarazo estaba positiva, por supuesto tenemos que descartar un embarazo ectópico o un tumor de células germinales, que son los que más frecuentemente nos van a dar la gonadotropina positiva. No hay prueba de embarazo positiva, entonces realizar o reevaluar la ultrasonografía pélvica para ver cuáles son las condiciones y cuál va a ser el seguimiento que yo le debo brindar. Cuando vemos las opciones podemos decir, aquí se ve un poco como diverso y conglomerado, pero vamos a separar las condiciones que la paciente puede tener para definirlo de una mejor manera. Entonces, hacemos la reevaluación con la ultrasonografía y decimos, ¿es un quiste simple o es un quiste complejo? Vamos a hablar primeramente de un quiste complejo o sólido. Nuevamente, si encontramos un quiste complejo o sólido, evaluamos los riesgos para cáncer de ovario, la historia familiar, la disponibilidad de factores genéticos, la herencia judía askenazi que mencionamos y los hallazgos ultrasonográficos de malignidad que vamos a abordar un poquito más adelante. Si hay marcadores alterados o un índice de malignidad anormal, arriba de 200, pues lo mejor es hacer un abordaje quirúrgico. Si los marcadores están normales y el índice de malignidad está menor de 200, vigilancia cada 3 a 6 meses con marcadores, resonancia si hay alguna duda diagnóstica, por supuesto siempre vigilar los factores de riesgo. Si la masa persiste, aumenta o los marcadores se tornan anormales, entonces sí tendríamos que pensar en un abordaje quirúrgico. Por otro lado, si es un quiste simple, que es lo que más nos conviene y lo que más le conviene a la paciente, si es un quiste arriba de 10 centímetros, lo mejor es abordaje quirúrgico. Si es un quiste menor a 10 centímetros, repetir una ultrasonografía en un periodo de 6 a 8 semanas. Recordemos que el uso de anticonceptivos orales se ha demostrado que no tiene ninguna función en disminuir el tamaño del quiste. Importante explicárselo a la paciente, que independientemente de lo que nosotros le demos, si el quiste va a resolver de manera espontánea, lo va a hacer. Si en este control de las 8 semanas el quiste está resuelto, volvemos a los cuidados de rutina. Si el quiste persiste, evaluamos marcadores, evaluamos índice de malignidad y si hay alguna alteración, pasamos a cirugía. Si los marcadores están bien, continuamos la vigilancia cada 3 a 6 meses, siempre verificando los parámetros a nivel general. Y si el quiste, aunque sea un quiste simple, mide más de 10 centímetros, después de ese chequeo, pues lo mejor es el abordaje quirúrgico. Algo muy importante es no olvidar, ¿verdad?, condiciones relativamente frecuentes que pueden llegar a terminar en un proceso quirúrgico innecesario. Ya lo hemos visto con alguna frecuencia, ¿verdad? El famoso Mittelsmers o dolor intermenstrual. Un parámetro muy importante cuando nosotros evaluamos el dolor pélvico es siempre considerar la relación con el último periodo menstrual. Si 16 días después del inicio de la regla, lo primero que nosotros tenemos que pensar
es que es un síndrome de Mittelsmere originado por la presencia de sangre a nivel pélvico posterior a la ruptura del folículo. Importante, ¿verdad? Porque como mencionábamos, en algunas circunstancias vamos a tener sangrados muy considerables, pero usualmente el sangrado es muy leve y solo requiere manejo con analgésicos y el seguimiento exhaustivo. Ahora, decíamos, es importante definir el riesgo de malignidad que pueda tener esta paciente. El Colegio Real de Obstetras y Ginecólogos del Reino Unido dice que es importante considerar los valores del riesgo de malignidad para considerar el manejo de la paciente. ¿Cuál es la sensibilidad y la especificidad del índice de riesgo de malignidad? Tenemos una sensibilidad que puede llegar hasta un 85% y una especificidad que puede llegar hasta el 97%. ¿Qué quiere decir esto? Si el índice está abajo del corte esperado, que puede ser 200, 250, dependiendo de cuál tomemos, prácticamente de cada 100 mujeres a las que esta prueba les salga normal, 97 estamos con la certeza de que no tiene riesgo de malignidad. Y por eso es importante que cuando tenemos un reporte de ultrasonografía, siempre nos describan las características clínicas que nosotros necesitamos para definir y poder catalogar a la paciente, ya sea en el índice de riesgo de malignidad, en la categoría IOTA o en la categoría ORRAD. El score del índice de riesgo de malignidad tiene una sensibilidad sumamente alta para cáncer de ovario, del 75% y una especificidad de hasta un 90%. Por supuesto, siempre nosotros queremos tener una especificidad cercana al 100%, porque yo tengo que darle la garantía a mi paciente de que cuando le digo que no hay probabilidades de un cáncer, lo más seguro es que no lo hay. Si yo tengo una prueba con una especificidad muy baja, tengo que explicarle a la paciente que puede haber mayor porcentaje de error y que la condición puede en algún momento virar hacia un problema maligno. ¿Cuáles son las recomendaciones de las organizaciones profesionales? La guía del Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica menciona un valor de corte de 250 en el índice de riesgo de malignidad para referir a gineco-oncología o para pensar en un problema maligno en el cual debemos abordarlo de una manera integral. El Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos menciona que puede tomarse desde un valor de 200 y puede ser resultados relativamente similares a tomar un corte de 250, pero en fin, para nosotros ya un valor de 200 del índice de malignidad debería de alertarnos y por supuesto orientarnos hacia una sospecha de la malignidad. ¿Cómo se calcula este índice de riesgo? Vamos a ver los parámetros, pero afortunadamente hoy con la tecnología pues casi que todos podemos calcularlo fácilmente con herramientas electrónicas. Ya vamos a ver algunas de ellas. Entonces, el índice de riesgo de malignidad utiliza 3 parámetros. Un parámetro U, que es el resultado de la ultrasonografía o ecografía pélvica. Un parámetro M, que es el relacionado con el estado menopáusico de la paciente, y el valor de CA125. Entonces dice, en relación al parámetro U, que es el de la ultrasonografía, se va a puntuar con un punto por la presencia de cada una de las situaciones. Quistes multiloculares, áreas sólidas, sospecha de metástasis, presencia de ascitis y cuando son lesiones bilaterales. Puede ser 1, 0, 1 o 3. En el parámetro M decimos un puntaje de 1
si la paciente es premenopáusica y un parámetro de 3 si la paciente es posmenopáusica. Y por supuesto el valor de CA125, que lo vamos a tomar en unidades por mililitro. Ahí tenemos un ejemplo en una paciente que la ecografía muestra quistes ováricos bilaterales con áreas sólidas, y ahí tenemos ya la multiplicación o el parámetro que nos da después de hacer el cálculo electrónico. Vamos a tener con un CA125 de 55, en el parámetro 1 da 3, en el parámetro de M nos da 3 y multiplicamos por 55, esta paciente nos da un índice de malignidad de 495. Por supuesto, la posibilidad de que se trate de un problema maligno para esta paciente particular es sumamente alta. Se dice, un índice de malignidad abajo de 25, el riesgo de cáncer es menor al 3%. Arriba de eso, hasta 250, puede llegar hasta un 20%. Pero un índice de malignidad arriba de 250, estamos ante casi un 75% de posibilidades de que se trate de algo maligno. Y lo que les mencionaba, las herramientas electrónicas, ahí tenemos una de ellas. En el QR tenemos el enlace para llegar a esa página. Ahí solo ya nosotros seleccionamos cuál es el estado de la paciente, si es un estado premenopáusico o posmenopáusico, los hallazgos ultrasonográficos, decíamos, multiloculado, componentes sólidos, si son lesiones bilaterales, si hay ascitis o presencia de metástasis, y el valor del CA125. En este caso vemos el CA125 no está tan alto, está en 40, pero al sumar los hallazgos ultrasonográficos y el estado menopáusico, el score nos da arriba de 250, y por lo tanto esta paciente debe de ser derivada a ginecología oncológica. Luego tenemos lo que es el análisis IOTA, en el cual, por supuesto, hacemos una evaluación de las características benignas y malignas que la tumoración puede tener, y la literatura describe que cuando es realizada por un ultrasonografista experimentado, es una herramienta de mucho valor, también con una buena sensibilidad y especificidad. Esta prueba se utiliza desde 1999, fue creada por el doctor Dirk Timmerman en el Hospital Universitario de Leuven, en Bélgica, y por supuesto fue una colaboración multicéntrica que lo que trata de determinarnos es la posibilidad real de que haya una neoplasia, y se habla de reglas simples tratando de estandarizar los hallazgos ultrasonográficos que describen 5 características benignas y 5 características malignas para determinar la naturaleza histológica del tumor anexial. En los estudios originales, dice, las reglas simples eran aplicables hasta en un 76% de los casos, sensibilidad y especificidad bastante alta, 93 y 90% respectivamente, con una razón de verosimilitud positiva de 9.45 y negativa de 0.08, es decir, una prueba muy importante y muy útil en el diagnóstico de la posibilidad de malignidad. Vemos ahí los parámetros encontrados en diferentes estudios en donde se ha evaluado sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, y por supuesto son datos muy importantes que nos ayudan a considerar que el modelo de IOTA es una herramienta muy importante para que nosotros podamos definir el riesgo de las pacientes. Otro parámetro importante, cuando hablamos del valor de corte del CA125, por supuesto que lo primero que tenemos que pensar es el estado premenopáusico o posmenopáusico. En este estudio, en el que se evaluó las diferentes características del modelo IOTA con relación al CA125,
el parámetro de corte para pensar en malignidad se estableció en 34.8 unidades por mililitro en el caso de la mujer posmenopáusica y 180.5 en la paciente premenopáusica. Si vemos sensibilidad de un 70% en el caso de las pacientes posmenopáusicas y la especificidad del 83.8%. En la mujer premenopáusica la sensibilidad no es tan alta, pero la especificidad es de 92.7%. ¿Cuál es la importancia de esto? Decíamos, lo que yo necesito es tener la seguridad de que si yo le digo a la paciente que no hay riesgo de cáncer, que esto sea cierto. Entonces, mi parámetro más importante es el parámetro de especificidad. ¿Qué pasa con el parámetro de sensibilidad? Me está diciendo que de cada 10 mujeres a las que yo les sospecho cáncer, probablemente solo 3 lo van a tener. Es parte del error de la prueba. Pero como decíamos, de cada 10 mujeres que yo le diga que no hay peligro, menos de 2 van a tener una posibilidad real de que pueda existir una lesión maligna. Y vemos ahí los diferentes parámetros en la curva ROC, en los cuales he evaluado la eficiencia de esta prueba para determinar el riesgo de malignidad, y por supuesto que los valores son bastante satisfactorios. Decimos ahí, los criterios ecográficos del IOTA establecen 5 parámetros benignos y 5 parámetros de sospecha de malignidad. En el caso de los parámetros benignos hablamos de lesión unilocular, que el componente sólido sea menor a 7 milímetros, evaluar la presencia de sombra acústica, que el tumor sea multinodular, mayor de 10 centímetros sin áreas sólidas, y que la vascularidad sea ausente. Y por otro lado, tenemos los criterios de malignidad, en el cual tenemos tumor sólido de contornos irregulares, la presencia de ascitis, más de 4 proyecciones papilares, un tumor multinodular mayor de 10 centímetros con áreas sólidas y por supuesto la presencia de una vascularidad abundante. Ahí tenemos, pensamos que es maligno cuando hay uno o más criterios de malignidad, benigno cuando hay más de un criterio de benignidad en ausencia de criterios de malignidad. Y por supuesto, en algunas ocasiones no va a ser tan fácil definir el diagnóstico y vamos a tener que recurrir a otro tipo de herramientas. Ahí tenemos los diferentes parámetros que por supuesto cuando ya los comparamos decimos benigno, quiste unilocular, maligno, tumor sólido, irregular. Componente sólido, cuyo mayor diámetro sea menor de 7 milímetros, ahí por supuesto nos orienta a un problema de tipo benigno. La presencia de ascitis nos va a orientar hacia un tipo maligno. Siempre recordemos el síndrome de Meigs, cuando hablamos de patología anexial, en el cual podemos encontrar ascitis, derrame pleural y un tumor ovárico, que usualmente es de tipo benigno y relacionado a un fibroma ovárico. Entonces, también es un parámetro bastante importante. El siguiente parámetro es la presencia de la sombra acústica y por el otro lado, en la malignidad, al menos 4 estructuras papulares. El otro parámetro es que sea multinodular liso, cuyo diámetro mayor es menor a 10 centímetros, y por otra parte un tumor sólido cuyo diámetro mayor es mayor a los 10 centímetros. Que no tenga flujo sanguíneo y por supuesto por el lado de la malignidad que tenga un abundante flujo sanguíneo y nos va a orientar hacia un proceso maligno. Ahí tenemos también otro sitio donde nosotros podemos ingresar los parámetros descritos en la ultrasonografía y nos va a evaluar cuál es el riesgo que nosotros tenemos de que esta tumoración pueda tener una probabilidad de que sea un cáncer ovárico. Siempre es importante, siempre hay que pedirle a nuestros ultrasonografistas que traten de describirnos todas las características que nosotros necesitamos. Es ideal
que las unidades de ultrasonografía sistematicen este tipo de reportes de manera que incluyan siempre los parámetros que nosotros necesitamos para hacer un índice adecuado. Y la otra clasificación es la clasificación ORAD, en la cual establecemos un ORAD 1 cuando hay ausencia de masa ovárica o masa extraovárica, con hallazgos fisiológicos en mujeres premenopáusicas, con folículos menor a 3 centímetros, quistes hemorrágicos menores a 3 centímetros o cuerpo lúteo menor a 3 centímetros. O sea, parámetros que nos indican una condición benigna en la cual el riesgo es bastante mínimo. Y vemos las diferentes puntuaciones también relacionados a los parámetros que describíamos en la clasificación IOTA. Entonces, ¿qué modelo es mejor? ¿El índice de riesgo de malignidad, la clasificación IOTA o la clasificación ORRAD? Realmente vemos en este estudio comparativo de las diferentes clasificaciones, vemos acá en ORRAD, un ORRAD 4 ya tiene una posibilidad de un 48.1% de malignidad, un ORRAD 5 tiene un 92.3% de posibilidades. Cuando hablamos del índice de riesgo de malignidad, un valor abajo de 200, solamente un 4.5 de riesgo de malignidad contra 55.1 en el parámetro arriba de 200. Y en el caso de IOTA, un riesgo menor al 10%, 0.4% de posibilidades de malignidad, mientras que un riesgo mayor del 10% en el sistema IOTA hasta un 61.2%. ¿Qué quiere decir esto? Los tres sistemas son útiles. Si lo vemos en la curva ROC, el índice IOTA se acerca más a lo ideal de una prueba. Sin embargo, si los comparamos en la forma gráfica, estaríamos hablando que en orden de efectividad, primero la clasificación IOTA, luego vamos con los ORRAD y luego vamos con el índice de riesgo de malignidad. Pero que por supuesto las tres herramientas son útiles y las tres herramientas han demostrado buena sensibilidad, buena especificidad para poder determinar qué es lo que yo tengo que hacer con la paciente. Entonces, esto es bien importante, ¿verdad? Hacer una evaluación completa para que de esta forma nosotros podamos definir si la paciente puede seguir siendo observada o si tenemos que hacer un abordaje quirúrgico. Luego, pues, mencionar algunos de los puntos, quizás recalcar algunas situaciones que nos podemos encontrar. Decíamos, los quistes funcionales, cuando el folículo no se rompe y forma un quiste folicular, o cuando se rompe, se llena de sangre y forma un quiste lúteo, son usualmente asintomáticos y resuelven de manera espontánea en un periodo de 8 a 12 semanas. Casi nunca llegan a medir más de 3 centímetros y se observan como imágenes redondeadas, anecoicas o hipogénicas, sin componentes adicionales como tabiques o papilas. Ahí tenemos una imagen de un quiste folicular que por supuesto sabemos que es una condición que solo debemos de observar. Los folículos hemorrágicos son ecogénicos, avasculares, importante, ¿verdad?, evaluar de una forma completa si hay circulación alrededor de ese quiste. Puede verse una imagen de coágulo dentro del folículo, que por supuesto puede diferenciarse con un buen estudio de una papila cuando hacemos un poquito de presión con el transductor y vemos que sí puede haber movimiento. Tenemos también la situación de los quistes dermoides o teratomas, ¿verdad?, que por supuesto tienen características más específicas. Como sabemos que tiene diferentes componentes, cabellos, huesos, etcétera, entonces la imagen va a ser más característica, va a presentar esos parámetros que nos orientan de una mejor manera. Y también tenemos la situación que puede presentarse a nivel de las trompas, en que usualmente el hidrosalping se visualiza como una imagen tubular elongada
a veces plegada sobre sí mismo, ¿verdad? Vemos esa clásica imagen de salchicha que da un aspecto de tabique incompleto. Tenemos ahí algunas imágenes de hidrosalpinx, por supuesto, relacionadas a enfermedad pélvica inflamatoria que no han sido bien tratadas. Esto puede originar colecciones en la trompa. Importante, ¿verdad? Porque los mediadores proinflamatorios generan un exudado, generan inflamación, generan obstrucción, y este va a ser un parámetro importante en los procesos de infertilidad. Los quistes paraováricos, remanentes de los conductos de Wolff, que suelen tener la apariencia de un quiste simple, pero se trata de una estructura separada del ovario. Esto es importante, ¿verdad?, para cuando hacemos un diagnóstico diferencial. En algunas situaciones pueden presentar dolor pélvico y por supuesto requieren una vigilancia externa. Los famosos endometriomas, por supuesto hay que dar un seguimiento a este tipo de pacientes. Muchas veces están relacionados con diferentes grados de endometriosis a nivel pélvico y que por supuesto es importante para la fertilidad de la paciente. El síndrome de ovarios poliquístico, muy importante siempre tomar en cuenta y hacer la diferencia. No es lo mismo una imagen de ovario poliquístico que un síndrome de ovario poliquístico, en el cual ya tiene que haber demostrada la presencia de un hiperandrogenismo, ya sea en forma clínica o en forma bioquímica. Y que hoy por hoy, como parte del diagnóstico del síndrome de ovarios poliquísticos, ya se incluye también lo que es la medición de la hormona antimulerina. Ahí tenemos una imagen clásica de un endometrioma que por supuesto en algunos momentos también puede torcerse, puede romperse y provocar una emergencia quirúrgica. Ahí tenemos una imagen de un teratoma que, como mencionábamos, al tener diferentes componentes, la imagen va a ser compleja. Vamos a ver la presencia de dientes, cabellos, etcétera, que nos van a ir orientando de una mejor manera. Por supuesto, nos interesa que ya en el estudio histológico sea un teratoma maduro para que no haya problema de malignidad. Siempre es importante, como decíamos, evaluar las condiciones clínicas, buscar la presencia de secreciones purulentas, la sintomatología de fiebre, en algunos casos atender rápidamente el aparecimiento de un cuadro séptico, y aquí ahí vemos una imagen compleja en la cual ya hay un absceso tubo-ovárico que puede llegar a terminar incluso en un procedimiento quirúrgico agresivo en el que puedan perderse los anexos o incluso, ¿verdad?, llegar a perder también lo que es el útero y las trompas. Importante, ¿verdad?, siempre cuando sospechamos una torsión ovárica, aplicar el color para definir si hay o no vascularidad alrededor, y que por supuesto eso también nos oriente en el manejo que podamos darle a la paciente. Y por último, no olvidar también lo que habíamos mencionado en un primer momento de los quistes de inclusión peritoneal, que muchas veces se forman por acumulación de fluido entre adherencias intraperitoneales, y que estos pueden estar relacionados con procesos de endometriosis, con procesos de enfermedades pélvicas inflamatorias no tratadas adecuadamente y también relacionados a cirugías previas. Estos no tienen pared propia y en algunas ocasiones el ovario puede estar dentro de la colección de fluido o en su periferia, ¿verdad? Y que por supuesto tenemos que tratar de diagnosticar adecuadamente para no realizar un acto quirúrgico innecesario. Esto es entonces lo que podemos hablar en relación a la patología de los anexos. Recordar que no siempre va a ser ovario, que existen otras situaciones, otras condiciones, y que por supuesto la primera obligación es que el ultrasonografista nos describa todos los parámetros que nosotros necesitamos para calcular el riesgo, que tomemos marcadores en aquellas pacientes que lo ameritan dependiendo de sus condiciones y factores de riesgo, y que por supuesto en el caso que sea necesario derivemos hacia ginecología.
patología oncológica, o sea, la especialidad que sea requerida para que el éxito del tratamiento sea efectivo. Entonces, realmente la medicina, dice William Osler, es una ciencia de incertidumbre y un arte de probabilidad. Muchas veces entramos a un acto quirúrgico sin tener una certeza de lo que pudiéramos encontrar. Las pacientes nos piden una certeza de que todo va a salir bien. En muchas ocasiones no podemos hacerlo, pero tenemos que explicarle de la forma más orientada posible cuáles son las posibilidades, cuáles son las condiciones y cuáles pueden ser las consecuencias que nuestro abordaje puede tener. Así que esto es lo que quería compartir. Quedamos abiertos a si hay alguna pregunta o comentario. Muchas gracias. Excelente, doctor. Muy buena su presentación. Ahora habilitamos la ronda de preguntas. Si quieren pueden escribir en el chat o si se animan a habilitar su micrófono, también no hay problema. Bueno, le están felicitando por su presentación, doctor. Muchas gracias, un gusto. Realmente la patología anexial muchas veces nos complica, ¿verdad? Porque hay situaciones relacionadas a costos, relacionadas a veracidad de los estudios y por supuesto tenemos que hacer siempre lo mejor para que la paciente pueda salir adelante. Bueno, si no hay preguntas, dice, hay un tamaño descrito para el quiste folicular. La literatura usualmente dice que el quiste folicular no debería de exceder los 2.5. En algunas ocasiones puede llegar lo sumo hasta 3, pero arriba de 3 centímetros ya hay que dudar que se trate realmente de un quiste folicular. Y por ahí alguien preguntaba sobre cuál herramienta consideraba más útil. Por supuesto que lo más recomendable es utilizar la estratificación de IOTA, porque es la que en la curva ROC se acerca más al 100%, ¿verdad? O sea, como decíamos, todas son útiles, pero IOTA ha demostrado ser mucho más útil. Dice, marcadores tumorales normales, si es necesario extirparlo. Si es menor a 10 centímetros, con marcadores tumorales normales y con un índice de malignidad menor de 200, yo puedo ser expectante y no necesariamente someterlo a un acto quirúrgico. Máxime cuando hay pacientes que ya han sido sometidas a otro tipo de cirugías y que por supuesto cada cirugía implica un mayor riesgo, y por eso es importante los algoritmos que les compartía, porque eso nos va orientando hacia qué tanto tiempo puedo esperar en el manejo de la paciente. Ahí también preguntan, doctor, si será posible que comparta IOTA y otra escala y evaluación, o al menos el link. Ahorita ahí en el chat le voy a poner el enlace al IOTA y al índice de malignidad. Vamos a ver si lo ponemos acá. Este es el de IOTA. Y aquí está el del índice de riesgo de malignidad. Esas dos páginas están muy buenas y muy prácticas. Preguntan también si un quiste simple de 3 o 4 centímetros en una dama posmenopáusica es necesario extirpar. Decíamos que en la posmenopausia el tamaño es mucho más importante, ¿verdad? No necesariamente hay que hacer un abordaje quirúrgico desde un inicio. Ahí lo más importante es el seguimiento. Si en el control de las 6-8 semanas se ha mantenido estable o ha disminuido y no existe ningún otro parámetro que nos oriente a malignidad, yo puedo darle seguimiento a la paciente cada 3-4 meses
y por supuesto hacer una vigilancia estricta. Pero sí es importante, en la posmenopausia cualquier tamaño es importante, pero también hay que evaluar si existe un riesgo elevado de malignidad o no para pensar ya en un acto quirúrgico. Acá preguntan algún comentario sobre quistes en adolescentes. Sí, mencionábamos que en adolescentes el riesgo de que pueda haber una patología maligna puede llegar hasta un 20%. Entonces ahí es donde tenemos que recurrir más a la utilización, decíamos, la gonadotropina coriónica, porque algunas células germinales pueden dar también positivo, tomar siempre las características, pero ante cualquier sospecha lo mejor es un abordaje quirúrgico, porque por supuesto hay condiciones que pueden llegar a ser bastante serias y agresivas, en las cuales no debemos de ser demasiado expectantes. Por supuesto, siempre haciendo la evaluación completa y dándole seguimiento a las características IOTA, ¿verdad? Y al índice de riesgo. Son dos herramientas que siempre nos van a ayudar para decidir a qué paciente voy a llevar a cirugía o a qué paciente voy a seguir observando. Excelente, doctor. Bueno, muchísimas gracias al doctor Edward Herrera y a todos los que se conectaron para este webinar de MinRay. Así que bueno, lo esperamos en la próxima y bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado. Chao, saludos para todos.